El butirato, el tesoro oculto de tu intestino. Imagina por un momento que dentro de ti existe un jardín invisible. Un ecosistema vivo, donde billones de microorganismos trabajan en armonía para producir una sustancia poderosa, el butirato. Hoy descubriremos juntos qué es este compuesto extraordinario, cómo se produce, y por qué la ciencia moderna lo considera una de las moléculas más prometedoras para la salud integral del cuerpo y la mente. Suscríbete y comenta detrás de la enfermedad hay _ Soledad del Prado. El butirato, también conocido como ácido butanoico, es un ácido graso de cadena corta. Suena técnico, ¿verdad? Pero piensa en él como una pequeña llave maestra que tu cuerpo utiliza para mantener el equilibrio en múltiples sistemas. Lo fascinante del butirato es que tú no lo comes directamente. Lo produces. Sí, escuchaste bien. Cuando consumes alimentos ricos en fibra, como cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, esa fibra viaja hasta tu colon. Allí, tus bacterias intestinales amigables la fermentan y como resultado de este proceso natural, nace el butirato. En la medicina china, decimos que la salud nace en el intestino. Hoy, la ciencia occidental confirma esta sabiduría. El butirato es uno de los principales mensajeros que conecta tu digestión con tu inmunidad, tu metabolismo e incluso tu estado de ánimo. Origen y metabolismo, de la dieta a la microbiota. Para entender de dónde viene el butirato, debemos seguir el camino de la fibra. La fibra dietética es como un regalo que tu cuerpo no puede digerir por sí solo. Pero para tus bacterias intestinales, es un banquete. Ciertas bacterias, como Faecalibacterium prausnici y Roseburia, son las verdaderas artesanas del butirato. Se les considera especies guardianas del intestino. Cuando tu microbiota está equilibrada y rica en estas bacterias, la producción de butirato fluye naturalmente. Este proceso de fermentación no es aleatorio. Depende de lo que comes. Una dieta variada en fibras solubles e insolubles como la inulina de la achicoria, los beta-glucanos de la avena o los almidones resistentes de las legumbres, alimenta a estas bacterias beneficiosas. Desde la perspectiva de la medicina china, esto refleja el principio del equilibrio. Cuando nutres tu tierra, el elemento asociado al sistema digestivo, todo el organismo se beneficia. El butirato es, en esencia, el fruto de esa armonía interna. El poder del butirato y su mecanismo de acción. Ahora que sabemos cómo se produce, preguntemos, ¿qué hace exactamente el butirato? Su poder reside en dos mecanismos principales, tan elegantes como efectivos. Mecanismo 1, inhibidor de DAC, la llave epigenética. Primero, el butirato actúa como un inhibidor de las histona desacetilasas, o DAC. En términos sencillos, ayuda a abrir ciertos genes que estaban silenciados. Esto permite que tu cuerpo active procesos de reparación, antiinflamación y defensa celular. Es como si el butirato le susurrara a tu ADN, es hora de sanar. Segundo, el butirato se une a receptores específicos en la superficie de las células, llamados GPCR. Esta unión desencadena señales rápidas que regulan la inflamación, mejoran la sensibilidad a la insulina y fortalecen la barrera intestinal. Gracias a estos dos mecanismos, el butirato cumple tres funciones esenciales. Es antiinflamatorio, calma la respuesta inmune excesiva. Es energético, alimenta las células del colon para que se renueven. Es regulador, ayuda a mantener el equilibrio entre tolerancia y defensa. En la medicina china, diríamos que el butirato ayuda a drenar la humedad-calor del intestino y a fortalecer el I del bazo. La ciencia moderna lo describe con otras palabras, pero el principio es el mismo. Cuando el intestino está en armonía, todo el cuerpo florece. El butirato no se queda solo en el intestino. Viaja a través de la vena porta hasta el hígado, convirtiéndose en un mensajero clave del eje intestino-hígado. Protección hepática y metabolismo de grasas en el hígado. El butirato ayuda a aumentar la quema de grasas, oxidación. Reducir la producción de nuevos lípidos, mejorar la sensibilidad a la insulina.
Esto es especialmente relevante en condiciones como el hígado graso no alcohólico, una afección cada vez más común. Estudios sugieren que niveles adecuados de butirato pueden frenar la progresión de esta condición. Además, el butirato es el principal combustible de los colonocitos, las células que recubren tu colon. Al alimentarlas, ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, evitando que toxinas y patógenos pasen al torrente sanguíneo. En medicina china, esto se relaciona con la función del bazo de mantener los tejidos unidos y prevenir la fuga de chi. Un intestino fuerte es la primera línea de defensa de tu inmunidad. Y el butirato es uno de sus mejores aliados. Quizás lo más sorprendente del butirato es su capacidad para influir en el cerebro. Sí, lo que ocurre en tu intestino puede afectar tu mente. Y el butirato es uno de los puentes principales de esta comunicación. Neuroprotección y antiinflamación cerebral. El butirato puede cruzar la barrera hematoencefálica y ejercer efectos antiinflamatorios en el cerebro. Ayuda a calmar la activación excesiva de la microglía, las células inmunitarias del sistema nervioso, reduciendo la neuroinflamación asociada a condiciones como el Alzheimer, el Parkinson o la depresión. Apoyo a la función cognitiva y el estado de ánimo. Estudios preliminares sugieren que el butirato podría mejorar la memoria y el aprendizaje, reducir síntomas de ansiedad y estrés, proteger contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Desde la medicina china, esto refleja la conexión entre el Shen, la mente-espíritu, y el Li Zongjiao, el centro digestivo. Cuando el intestino está en armonía, la mente se serena. El butirato, producido por una microbiota equilibrada, es un ejemplo perfecto de esta sabiduría milenaria validada por la ciencia. Suplementación exógena, desafíos y avances. Si el butirato es tan beneficioso, ¿podemos tomarlo como suplemento? La respuesta es sí, pero con matices importantes. El desafío de la biodisponibilidad. El butirato en su forma libre se absorbe muy rápido en el tracto digestivo superior, lo que limita su llegada al colon, donde más se necesita. Además, tiene un olor fuerte y puede ser inestable. Soluciones formulacionales innovadoras. Para superar estos desafíos, la ciencia ha desarrollado tributirina, una forma estable que libera butirato de manera controlada. Microencapsulación, protege el butirato hasta que llega al colon. Probióticos específicos, cepas como Clostridium butyricum que producen butirato directamente en tu intestino. Sin embargo, la mejor estrategia sigue siendo alimentar a tus propias bacterias productoras de butirato mediante una dieta rica en fibra diversa. Los suplementos pueden ser útiles en casos específicos, pero siempre bajo orientación profesional. Como practicantes de medicina integral, recordamos, la suplementación es un apoyo, no un reemplazo. La verdadera salud nace de la alimentación consciente, el equilibrio emocional y el respeto por los ritmos naturales del cuerpo. El butirato nos enseña una lección profunda: la salud no es un evento aislado, sino una red de conexiones. Lo que comes alimenta a tus bacterias producen moléculas que regulan tu inflamación, tu metabolismo y tu mente. Puntos clave para recordar. El butirato se produce naturalmente cuando consumes fibra diversa. Alimenta las células de tu colon y fortalece tu barrera intestinal. Regula la inflamación en intestino, hígado y cerebro. Puede mejorar la salud metabólica y proteger contra enfermedades crónicas. La mejor fuente es tu dieta, pero existen suplementos con formulaciones avanzadas. En la medicina china, decimos, cuando el bazo y el estómago están en armonía, los 4 miembros están fuertes. El butirato es un ejemplo moderno de cómo nutrir el centro beneficia a todo el organismo. No se trata de buscar una molécula milagrosa, sino de cultivar un ecosistema interno equilibrado. Si este vídeo te ha sido útil, te invito a suscribirte para más contenidos que unen ciencia y sabiduría ancestral. Compartir tus dudas o experiencias en los comentarios. Recordar que cada alimento es una oportunidad para nutrir tu jardín interior. Gracias por acompañarme en este viaje.
Hasta la próxima, en Detrás de la enfermedad hay más / Soledad del Prado.